Voy contigo, querido José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno, porque hoy es martes, en su día, de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Qué gusto saludarte hoy a ti y a todo el auditorio. Igualmente, ya vamos a cumplir 2 años de distancia. Sí, Joaquín, parece broma, ya estamos a nada, a unas semanas de que hayamos ido a confinamiento a nivel global y que haya cambiado de una manera, pues, enorme el mundo, Joaquín. Ya un poco antes Así es. Sí, es otro mundo, Joaquín, y otra realidad. A veces nosotros somos los que menos cuenta nos damos de lo que hemos cambiado. Suele suceder. Nos damos cuenta cuando vemos una foto del pasado, cuando nos vemos cosas que hacíamos antes, decimos, ah, caray, este era yo. Y bueno, pues eso nos ha pasado, pero ya antes veníamos con algunas cosas, Joaquín, que nos hacen pensar que estamos en un momento clave. Yo creo que es una especie de encrucijada en la historia. Estamos viendo muy probablemente lo que pueda ser los albores, el inicio de una nueva época. Una época, Joaquín, significa en la historia cuando cambiamos la manera de ver el mundo, cuando cambiamos la manera de pensar, cuando cambiamos la manera de sentir. Si hoy, por ejemplo, aquí en el programa discutiéramos cómo era la vida en Roma, por ejemplo, o la vida en la Edad Media o en los principios del Renacimiento, hay muchas cosas que nos parecen poco entendibles con nuestra manera de ver el mundo y la vida, cosas que no podemos entender. Pues bien, Joaquín, yo creo que estamos a poco tiempo de que cosas que hacíamos hasta hace quizás unos 3 o 4 años, las vamos a ver extrañas. No vamos a entender el mundo en el que estábamos porque nos vamos a situar, Joaquín, en una nueva época. Y eso no tiene que ver solamente con que la tecnología avance, estamos en lo que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial, la de la interconexión ya poderosa de la industria, industrias que ya no van a requerir de la mano humana en nada prácticamente para funcionar, sino que más bien o del gran reinicio, por ejemplo, que Klaus Schwab, el fundador y director del Foro Económico Mundial, precisamente ha dicho con relación al momento que estamos viviendo. Lo cito, él decía, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, imaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, más equitativo y más próspero. Pero el punto, Joaquín, donde yo quisiera hoy reflexionar contigo y con el auditorio, es que es en nuestras personas en donde está ese cambio de época. Estamos cambiando profundamente. Y quisiera aquí mencionar 6 aspectos de cambio hoy de las personas, 6 aspectos de análisis más profundo, no solamente en el entorno, en la tecnología, en lo que está pasando con los inmuebles a nivel global, el real estate, cómo ha cambiado el uso de los automóviles, sino algo que tiene que ver con la conversión interior de las personas. La primera cuestión, Joaquín, es que estamos y hemos cambiado nuestra concepción del espacio y del tiempo, de espacios de un mundo global en el que nos movíamos en un momento determinado de un lado para otro. Ahora estamos en espacios pequeñitos frente a una computadora, frente a 4 paredes, de un tiempo que normalmente salíamos a la oficina o a la escuela y regresábamos a la casa y luego volvíamos a salir por la tarde, íbamos a comer, regresábamos y en el día teníamos varios escenarios. Hoy frente a una pantalla, pues el tiempo pasa distinto, el tiempo nos ha empezado a pasar diferente. Pues cada vez, Joaquín, que ha cambiado la concepción espacio-temporal, hemos cambiado de época histórica. Así pasó con Roma cuando pasó a la Edad Media, así pasó con la Revolución Industrial. Otra característica, Joaquín, una segunda de este cambio profundo, es que estamos teniendo un alejamiento muy importante con la realidad. Estamos desconectando la realidad. Hoy estamos teniendo el mundo o estamos hiperconectados en el mundo a través de la pantalla digital y empieza a haber una confusión cada vez mayor en las personas entre el mundo digital y la realidad. Hay un síndrome que en Estados Unidos ya tenía tiempo antes de la pandemia, en el cual casi 1 de cada 2 adultos tenían se le llama en psicología síndrome disociativo,
en donde ya lo que escuchan, lo que ven en la pantalla, lo confunden con la propia realidad. Y este es un tema, me parece que muy fuerte en las personas y que nos está impactando ahora con la pandemia todavía más. Una tercera cuestión, Joaquín, que nos hace pensar en este cambio importantísimo, tiene que ver con la identidad. Fíjate cómo estamos perdiendo nuestra idea de espacio y del tiempo, nuestra idea de la realidad, nuestra idea de la identidad. Hoy, en las redes, la gran mayoría de las personas, y sobre todo los jóvenes, utilizan una especie de personajes para ingresar a la red. El metaverso, esta propuesta que ahora tiene Mark Zuckerberg, ha cambiado el nombre de Facebook, es precisamente eso, tener una especie de avatar que es el que entra en las redes. Y eso genera una disociación entre el yo que realmente soy, el yo que muestro en las redes, el yo que yo creo que soy, el yo que soy realmente, el yo que yo creo que soy, que es el ego, que siempre hemos tenido eso los seres humanos, pero ahora se suma un tercer yo, el yo que muestro en las redes sociales, en el mundo virtual, y que empieza a degenerar mi propia identidad. Y una cosa, Joaquín, que está también ocurriendo, un cuarto punto, es que muchas de las ideas que nosotros tuvimos durante muchas décadas, durante muchos siglos en Occidente, y que fueron forjando lo que entendemos por sentido común, hoy están en un periodo de construcción. Estamos poniendo en tela de juicio muchas ideas que durante mucho tiempo costó construir a Occidente. Y junto con eso, Joaquín, la idea de que estamos cambiando el sentido, esta sería una quinta, por las emociones. La idea de tener un sentido de la vida, hoy lo hacemos muy emocional. Hoy nuestra vida es el momento actual emocional. Pero curiosamente, estamos en una de las generaciones con mayor analfabetismo emocional, porque resulta que no sabemos nombrar las emociones que tenemos. Una persona que tiene alfabetismo emocional sabe decirte en un momento si se siente triste y sabe nombrar esa emoción. No lo sabemos hacer, pero buscamos emociones y perdemos el sentido trascendente de las cosas. Y finalmente la sexta, Joaquín, porque esta generación, y sobre todo la de jóvenes que viene y que está representada por muchos líderes a nivel global, sobre todo adolescentes, es una generación que es consciente de los límites del planeta, de la vulnerabilidad, no solamente por la pandemia, sino por cómo vienen las circunstancias los próximos años. Y esto me parece que da un sentido distinto de responsabilidad y de ver el mundo. En ese sentido, Joaquín, una cosa que estamos viviendo a nivel global, además de lo que ya hemos hablado aquí en el programa, la gran cantidad de depresión, de ansiedad que hay, es sin duda un sentido de desencanto muy importante que no habíamos visto hacía décadas en Occidente. El sentido del desencanto quizás solamente en momentos de guerras mundiales. Hoy hay un gran desencanto. Damos vuelta, como dice Ross Douthat, este columnista del New York Times, sobre lo mismo, sobre lo mismo. No encontramos una solución. Y por ello, hoy quisiera generar con el auditorio pues unos comentarios de cómo enfrentar este cambio de época, Joaquín. Cómo estar un poco más preparados para poder, de alguna manera, estar frente, comprender y adaptarse a esta nueva época, que me parece que ya es inminente, que lo estamos viviendo y que de estos cambios nosotros podríamos salir de alguna manera a flote. Porque finalmente, Joaquín, el punto en el que nos encontramos es una caída en la ilusión y es una caída, por tanto, en la felicidad. Este momento, este cambio de época, estas circunstancias pueden ser dominadas por cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentarlo, Joaquín? 5 cosas rápidas. La primera, alfabetizarnos emocionalmente. Saber en un momento determinado qué es lo que sentimos, canalizar adecuadamente nuestras emociones me parece que es algo fundamental. Una segunda, preguntarnos, lo decíamos en otro programa, el sentido de nuestra vida. ¿Qué sentido estamos dándole a las cosas que hacemos todos los días? Darnos ese espacio en este momento es fundamental. Dedicar, tercero, Joaquín, espacio a reflexionar, a pensar. Hay que recordar que en el mundo actual tenemos un verdadero bombardeo de información que nos llega por todos lados. Hay estudios de 3.000 a 5.000 impactos de información entre las redes, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen.
y muchas veces no lo procesamos. Dice un viejo adagio que la exacerbación de los sentidos produce el derribo de la inteligencia. Si no damos espacio para la reflexión, tendremos poco espacio para enfrentar esta nueva época. Tener una agenda interior, Joaquín, una agenda que nos permita crecer, sería el siguiente consejo, interiormente. Una agenda que nos permita de alguna manera volver a tener nuestras prioridades más adecuadas, revisarlas. Y finalmente, Joaquín, la relación con los demás y saber ser agradecidos. Es una época nueva, Joaquín. Cuando veamos los libros de historia en unos años, vamos a recordar estos años como los años de un gran cambio en la historia de la humanidad. Años en los cuales cambiamos nuestra manera de ver el mundo, de sentir, de pensar. El tema es muy profundo, Joaquín, y yo creo que vale la pena empezarlo a pensar y darnos cuenta de este periodo por el que estamos viviendo. Mando un abrazo, muchas gracias y nos vemos el martes. Claro que sí, Joaquín, un abrazo grande. Buenas tardes, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.